Hola, saludos. Estamos acá desde los estudios de nuestra iglesia de Forest City en Orlando, Florida, para otra sesión de Estudiemos Juntos, donde discutimos y repasamos la lección de escuela sabática. Estamos aquí esta mañana con Daniel y con Denar, que como siempre me acompañan. ¿Cómo están esta mañana ustedes? Muy bien. Muy bien, excelente, Buenísimo, gracias a Dios. buenísimo, muy bueno. Así que nada, tenemos otro estudio muy interesante hoy que queremos compartir con ustedes. Recuerden que el tema de este trimestre es misión. Y ya hemos estado hablando prácticamente de la misión de Dios. Tuvimos 2 semanas corridas donde estuvimos hablando de cuál es la misión de Dios y cómo esa misión se nos da a nosotros y ahora se conoce como la comisión, porque ahora trabajamos junto con Dios. Y hoy el tema de hoy se titula Compartir la misión de Dios. Y vamos a estar estudiando específicamente una historia en Génesis 18, que es la historia de Abraham. Y más adelante vamos a dar un poquito más de información de eso. Pero vamos entonces a comenzar, como siempre, con una oración. Antes de la oración, saca tu Biblia, saca tu libreta, saca tu computadora y vamos a pedir la dirección del Espíritu para que nos dirija a otro estudio donde podamos, dentro de todo, más que misión, poder conocer quién es Dios. Así que vamos a orar. Denar, si Ujú. puedes comenzar con oración. Seguro. Señor, te damos gracias por este día y este estudio y esperamos que nos bendigas. Siempre envía tu espíritu para que podamos tener la claridad en lo que vamos a comentar, lo que vamos a estudiar y siempre queremos esa presencia en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén, amén, Amén. amén. Muy bien, estas últimas 2 semanas, a manera de repaso, hemos estado estudiando que la misión de Dios es salvar al ser humano. Ujú. Esa ha sido la misión de Dios. Y que la manera en que Dios salva al ser humano no solamente fue al hacerse hombre y morir por nosotros, pero ese acto de hacerse hombre y morir por nosotros demuestra quién realmente es Dios. Y por eso la salvación ahora mismo, ya que se nos ha sido dada, ahora Dios quiere revelarse a través de Jesús a nosotros para que podamos entender quién es verdaderamente Él, porque por muchos años, desde el Edén, Satanás ha tratado de distorsionar la realidad de quién es Dios y hemos creído mentiras de Dios. Y al Ujú. creer las mentiras de Dios, entonces vivimos y nos relacionamos con Dios de una manera diferente y Dios no quiere eso. Dios quiere que nos relacionemos con Él como verdaderamente Él es. Y por eso, al morir por nosotros, Dios revela esa misión que tiene por nosotros. Y por eso, si pudiéramos resumir en una palabra cuál es la misión de Dios o de dónde parte la misión de Dios, yo diría que la palabra sería amor. Ujú. El amor realmente es lo que define realmente, es la esencia de quién es Dios y de ahí sale todo lo que Dios hace, sale como premisa de que Él es amor. Y por eso es por amor que Él viene y muere por nosotros. Por eso el amor lo llevó a hacer lo que hizo. Y por eso cuando Dios nos manda a nosotros a tener misión, yo creo que el versículo más fácil para poder entender esto está en Juan, el capítulo 13, versículos 34 al 35. Daniel, si los tienes, te voy a pedir que los leas, porque ahí se nos dice cuál es la misión de un discípulo. El Ujú. verdadero discípulo de Dios, y el discípulo es aquel que sigue la enseñanza de alguien y aprende de alguien, y desprende mucho de este detalle que Dios es amor. Así que léelo por ahí. Y sin esto no hay ni misión ni comisión tampoco. Exactamente. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Ahí está. El amor los unos por los otros es lo que revela, no solamente que somos discípulos, pero es lo que revela realmente quién es Dios, porque Dios es amor. Y por Ujú. eso Dios nos dice, ustedes quieren ser mis discípulos, vayan y amen. Si ustedes aman, todos van a saber, el mundo entero va a saber que ustedes son verdaderamente mis discípulos. Y por eso cuando analicemos las historias de la Biblia que tienen que ver con misión, debemos verlas de esa premisa, que toda misión, toda verdadera misión, tiene que ser basada en amar a los demás. Si no está basada en eso, puede ser muy lindo, incluso se pueden bautizar 3,000 personas, pero si no fue basada en un acto de amor, no fue misión verdadera. Dios la usa, Dios la utiliza, pero no fue misión verdadera parte de nosotros. ¿Tú ves alguna dicotomía entre esta declaración de Jesús aquí y cuando le dice, vayan, bautícenlos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado? Porque digo si hay una dicotomía, porque en general el cristianismo tomó de ir y bautizar y enseñar con el hecho de dar estudio bíblico. Claro, O sea, anda, claro. darle un estudio bíblico a la persona para que se bautice. ¿Hay una dicotomía entre eso y esto? A mi criterio no.
¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús realmente, como él le dice, vayan y enseñen lo que yo he aprendido de mí, lo que han enseñado, lo que han aprendido de mí. ¿Qué enseñó Jesús? Bueno, enseñó precisamente el amor de Dios. ¿Cómo trató Jesús a las personas que eran las parias de la sociedad? Con amor. ¿Cómo trató incluso a los fariseos? Con amor. ¿Cómo trató a los que lo escupieron, a los que lo crucificaron? Con amor. O sea, todo el tiempo, no solamente en su predicación, sino también en sus acciones, Jesús mostró realmente quién era Dios. Y por eso cuando vamos a enseñar, y gracias por traer eso, que es siempre mi crítica siempre ha sido que cuando vamos a dar estudios bíblicos, los estudios bíblicos nuestros son nuestras doctrinas. Que sí son ciertas, son bíblicas 100%. Pero no creo que es eso lo que Dios nos llamó primeramente a enseñarle a la gente. Para ser discípulos, no hacemos discípulos de la gente enseñándoles lo que creemos. Hacemos discípulos enseñándoles de quién creemos. Y la única manera es cuando levantamos a Jesús. Jesús dijo, a todos voy a traer a mí mismo. Tenemos que levantar a Jesús y enseñarle a la gente, Dios te ama, Dios tiene un propósito para ti, no importa lo que hayas hecho, Dios te escogió. Y cuando la persona entiende que ese Dios lo escogió para ser su discípulo, ahí van a seguir a Jesús y poco a poco entonces se van añadiendo las otras cosas. No, porque muchas veces, fíjate, el hecho de dar estudios bíblicos implicaba con los estudios bíblicos mostrarle a la persona cuán errada está su vida, cuán equivocada está su vida, cuán mal está su vida. Y entonces, una vez que descubre cuán equivocado está, entonces va a venir el hecho de querer ser obediente a Dios. Y me parece que estamos al revés, Sí, ¿cierto? totalmente. Porque si la persona no se enamora del Señor Jesucristo y recibe el poder del Espíritu Santo, por más que aprenda doctrinas, no va a poder hacer absolutamente nada. No, y es que totalmente el seguir o meterse a una religión por lo que ellos creen, no, o sea, eso no es el evangelio. El evangelio son las buenas noticias de quién es Dios y lo que Dios hizo por nosotros. Correcto. Y cuando alguien entiende eso y lo acepta, entonces ahí sí se convierte en un discípulo. Tener claro en quién creemos. Correcto. Y conocer a esa persona. Correctamente. Lo cual está todo hecho alrededor de él, la doctrina, Exactamente. o sea, todo lo demás, pero si no lo conocemos y solo conocemos lo que tú me dices, lo que tú me cuentas, lo que... Sí, es relacional, realmente es relacional. Es relacional. Eso tiene que ser la prioridad, totalmente. Mira, te lo pongo así, a ver si sirve el ejemplo. Yo digo, un muchacho se enamora de una chica o la chica se enamora de un muchacho. El muchacho es un buen prospecto, como decíamos nosotros, es un buen prospecto, es un muchacho educado, es un muchacho con una profesión, con una buena familia, un muchacho cristiano, muchacho que es progresista. Entonces la chica mira y dice, bueno, todo lo que este muchacho tiene realmente cumple las expectativas mínimas para un futuro para mí. O sea, pero la pregunta mayor no es lo que el muchacho Correcto. es, la pregunta es si tú lo quieres o no lo quieres. Exacto. Sí, cosa. si no lo quiere, de nada vale que el muchacho tenga todo lo que tenga y ofrezca villas y castillas, ¿viste? Esa es la prioridad y por eso es conocer a Jesús. De eso estuvimos hablando el sábado un poquito. Cuando conocemos a Jesús de una manera experimental, relacional, ¿cómo es Él? Realmente vamos a enamorarnos de Él. O sea, Él es Dios como es, atrae. Y la mentira de Satanás justamente es hacernos creer que Dios atrae solo por lo que puede ofrecer, no por lo que es Él. Y por eso cuando descubrimos quién es Él, entonces tenemos un doble premio, ¿no? No, y la mentira también de Satanás es que para que Él venga, tú tienes que hacer algo. Y tienes que ser de cierta forma, cumplir ciertas cosas para que Dios entonces venga a ti. Para que seas aceptado por Dios, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de decir palabras malas, porque si no, Dios se va a quedar distanciado. Y no, por eso, y estas son todas cositas que, no sé ustedes, pero yo me crié con esos pensamientos y obviamente a medida que voy madurando y creciendo en mi experiencia espiritual, voy aprendiendo estas cosas, pero a veces todavía se quedan ahí en la mente y cuando ocurre algo, pienso que Dios se quedó distante, pienso que Dios no me ama, pienso que Dios exige que yo sea de cierta manera. Y todas estas son mentiras que hemos creído. Son 6.000 años y pico Imagínate, ya de eso, ¿no? De Adán y Eva escondidos ahí entre los arbustos pensando que Dios había cambiado con ellos, ¿viste? Y eran ellos los que habían cambiado con Dios. Al final hacemos una religión que es basada en nosotros. ¿Por qué? Exacto. Porque lo que yo pueda hacer, lo que yo tengo que hacer, lo que yo pueda lograr,
cuán bien me porto, o sea, y al final sacamos a Dios de la ecuación porque tengo que hacer todo esto para que recién Dios venga. Ya. Y Y no al revés, o justo, sea, y justo, Denal, gracias por decir eso, porque justo cuando vemos a Dios desde esa perspectiva y nos relacionamos con Dios, ¿cómo entonces vamos a hacer misión? De la misma manera. Ujú. Vamos a querer que la gente sepa que Dios es como nosotros lo vemos y que tienen que dejar de hacer esto. Yo conocí pastores cuando yo era joven que le dijeron a una persona, mira, si tú no dejas de comer carne, no te puedes bautizar. Ujú. En Puerto Rico, si no dejas de comer carne, porque esta persona tenía una visión de Dios de que si intoxicabas tu cuerpo con carne, ya no eras santo. Entonces Dios no acepta a una persona que no es santa. Entonces imagínate, nos identificamos con Dios de cierta manera y así es como vamos a hacer misión. Y por eso no podemos compartir la misión de Dios, que es el título de la lección de esta semana, a menos que creamos y aceptemos que Dios es un Dios de amor. Ujú. Y por eso vamos a ir a Génesis 18, porque la historia que está en Génesis 18 de Abraham muestra, Abraham es un tipo de Dios. En la Biblia hay muchos tipos de Dios, Ujú. o sea, personajes que mostraron características y comportamientos de Dios y por eso se pueden comparar con Dios. Por eso vamos a Génesis 18, la historia donde Abraham recibe a unos extraños sin saber que eran ángeles Ujú. y los hospeda y los trata muy bien y luego intercede por la ciudad de Sodoma, Gomorra y los demás, ¿verdad? Que estaban allá. Pero vamos a analizar esta historia un poquito más a profundo en dos partes. Primero vamos a leer la parte de cuando él hospeda a los ángeles y luego la de su intercesión. Así que vamos a Génesis capítulo 18, perdón. Vamos a leer los versículos 1 al 8. ¿Parto yo? Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Qué rico. Qué rico el pan del rescoldo, ¿no? Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ese es el 8. Muy bien, hasta ahí. Muy bien, entonces, primero, los versículos 1 al 2. Ujú. Dice que Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. ¿Por qué razón está Abraham a la hora más calurosa del día sentado? Es como decir, está al frente de su casa en la marquesina, como diríamos en Puerto Rico, Ujú. ¿no? Y está la calle principal. ¿Por qué Abraham estaría a esa hora pendiente de quién pasaba y quién bajaba? Algunos historiadores dicen que las encinas es un encinar, o sea que las encinas eran árboles muy frondosos, muy frondosos. O sea, es probable que era un lugar donde pudiera estar fresco. Claro. Y que estaba a la orilla del camino, que hay gente que pasaba por allí. Obviamente, si el árbol era grande, al calor del día, nada mejor que Que una estar debajo de buena una sombra. sombra. Y fíjate, y totalmente, yo creo que la razón por la cual Abraham estaba allí es porque Abraham era intencional en ver quién necesitaba ayuda a la hora más caliente del día. Ujú. O sea, él estaba allí no por casualidad, no porque le gustaba el bochinche en el chisme para ver quién bajaba y quién subía, sino para ver quién necesitaba ayuda. Y por eso, no sé la versión que que leíste, Denar, pero en el versículo 2, mi versión dice, entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. O sea, es la hora más calurosa del día, él está refrescado y ve a lo lejos 3 individuos que también están tratando de refrescarse. Y Abraham dice, no, espérate, yo tengo que hacer algo por estos hombres. El espíritu ¿cómo se dice? De hospedaje, Sí. Hospitalidad. de hospitalidad, hospitalidad. gracias, que tenía Abraham, venía por un amor que Abraham sentía hacia Dios y que eso lo hacía compartir ese amor con los demás. Y por eso cuando ve a estos 3 individuos que no conoce, que nunca ha visto antes, los ve allí de pie, que están, me imagino, tal vez no debajo refrescados como él, va y los busca. Él toma la iniciativa y por eso Abraham es un tipo de Dios,
Porque Dios, cuando nos ve a nosotros también en sufrimiento, Él toma la iniciativa. Ujú. Dios siempre va primero a buscarnos, siempre va primero a hablarnos, siempre va primero a hacer la acción antes que nosotros se lo pidamos, antes que nosotros, incluso la Biblia dice que antes de que le digamos a Dios nuestra petición, ya Dios sabe y está contestando nuestra Ujú. petición. Salió corriendo, dice, salió Sí, corriendo a encontrarse con ellos y a recibirlos y se postra a tierra, ¿no? ujú, Qué clase de hospitalidad, ¿no? Bueno, es muy normal en aquella época la claro, gente de aquellos lugares ser hospitalarios, porque lo totalmente, habrán necesitado ellos. Hay que recordar eso, ¿no? No se puede dar claro. lo que nunca se En recibió, algún ¿no? momento tuvieron que recibirlo ellos también. Él como peregrino tiene que haber pasado cosas como esa, de llegar a un lugar donde la gente te atendía, te da un vaso de agua, te da un plato Claro, de comida y tú dices, bueno, yo quiero hacer lo mismo en el futuro con las personas. Es lo mismo que hace con el Evangelio, ¿no? Tú lo recibes al exacto. Evangelio y te lo gozas al Evangelio y ahí está la misión. Mm, Recibiste el amor de Dios, ¿qué es lo que quiere hacer? Compartir el amor de exactamente. Dios. Y por eso yo creo que eso es lo que quería justo hacer Abraham. Abraham quería compartir las bendiciones que Dios le había dado con cualquiera, Claro. inclusive con estos 3 extraños. Entonces, los versículos 6 al 8 nos dicen que entonces cuando Abraham le propone a estos hombres, mira, esto vengan, yo le voy a lavar los pies, le voy a hacer todo lo demás, ellos acceden Ujú. a la hospitalidad de Abraham y Abraham rápido va donde Sara, le dice Sara, perdón, dice, mi versión dice, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, Ujú. amásala y hornea pan, y luego obviamente el becerro tierno que le dijo a los siervos que lo prepararan. Y eso me llamó mucho la atención porque dice que es la mejor harina, me imagino que también el mejor becerro que tenía, eh, y cómo dio lo mejor que tenía. Ujú. Y me pongo a analizar mi vida con la de Abraham y pienso que yo soy todo lo contrario a Abraham. No sé si es por la cultura en que he nacido y vivido toda mi vida, aquí en Estados Unidos. No sé en los países, Chile, Argentina, donde ustedes se criaron y nacieron. Pero aquí hay muchos tiendas de segunda mano, que Ujú. llaman, ¿no? Ujú. Que yo en muchas partes de mi vida tuve que recurrir a esas tiendas porque no tenía dinero para pagar otras cosas y es bien barato. Pero es interesante porque en esas tiendas la mayoría de las cosas que tú encuentras son cosas bien usadas, Ujú. o sea, que están gastadas, todo, incluso yo he donado para esas tiendas y ¿qué es lo que dono? El Lo de pantalón que ya segunda no me mano. Ya. sirve, la camisa que ya tiene una mancha o que está media Ujú. rota o lo que ya está gastado, todo eso lo doy. Y es increíble porque estas tiendas tú vas y eso es lo más que encuentras, pero por ahí de vez en cuando encuentras algo que es total y absolutamente nuevo. Ujú. Que tiene todavía hasta el precio, Ujú. el tag acá, viste, todo está, viste, totalmente nuevo. Y yo digo, ¿por qué se nos hace siempre más fácil cuando vamos a ayudar a alguien dar lo que ya no necesitamos? Ya. Pero rara la vez damos lo mejor que tenemos. Imagínate, en una casa de gente rica como la de Abraham, te pregunto, ¿tú no crees que tenían pan? Mm, Que había que mandarlo a cocinar. claro. O sea, no me va a decir que no tenían pan, Ujú, que esa mañana no habían desayunado, que mm, había pan del día anterior. O sea, yo no puedo creer eso. Tiene Tiene que haber Sí, sí, habido sí, sí. pan. Era de hace 1 o 2 días, que al fin y al cabo no es tan malo el pan de uno Claro. o 2 días. No es decir que no había un pedazo de cordero asado ahí guardado, Mm, que podría haber dicho, bueno, sácamele un poco del pan de ayer, del cordero que quedó de ayer y ujú. ponerle en la mesa. No, no, no. Tenía que ser lo Fresco, mejor, fresco, para que ellos nuevo. comieran. Eso se llama hospitalidad. Y me pongo a pensar, ¿no es así como actúa Dios con nosotros? Claro, te da lo mejor siempre. Que Dios siempre, absolutamente siempre Te dio a Jesús. ¿Qué te parece? no nos da nada de segunda mano. Vamos a leer algunos textos, bueno, 2 textos, Ujú. Santiago 1.17 y Juan 15.16. ¿Quién lee Santiago 1.17? Daniel. Yo lo leo. Entonces, Daniel, búsquete Juan 15.16. Porque al tratar así a estos extraños, porque obviamente nosotros sabemos que eran ángeles y que Jesús mismo estaba allí, pero Abraham no lo sabía. Abraham está mostrando cómo es Dios. Ujú. ¿Cómo es Dios? Ya Santiago dijimos. 1:17. Sí. ¿Cómo es Dios? Dios es el Dios que cuando nos ve en necesidad, en la hora más difícil del día, nos invita a estar en su presencia, nos invita a estar con Él. ¿Para qué? Para darnos lo mejor. Y mira lo que dice Santiago 1.17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Ujú. O
O sea, Dios no simplemente nos da lo mejor, perdón, lo que es bueno, nos da siempre lo mejor. Ujú. Ese es Dios. Esa es la realidad de Dios que Satanás no ha querido que nosotros creamos. Dios siempre nos da absolutamente lo mejor, lo perfecto. Nada más, nada menos puede venir de Dios. La canción, como dice, ¿Cuál? esa, ¿Cuál todo letra? lo... Ah, Ahí está. Ya está, Jennifer lo Ahí está. está, transformas para bien, lo transformas para bien. está. Ahí está, eso es cierto. Es verdad. Y por eso Abraham está mostrando aquí quién es Dios. Siempre toma la iniciativa. Por ejemplo, lo vemos con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, ¿quién sale a buscar a quién? Dios. Dios sale a buscar a Adán y Eva. Cuando Pablo está de camino a perseguir a los cristianos porque quiere matar a todos los que son cristianos, ¿quién sale al encuentro en el camino de Damasco? Jesús. Jesús sale a Ujú. encontrarlo y se le revela. ¿Quién buscó a los apóstoles para que fueran apóstoles y discípulos? Dios los buscó a ellos. O sea, y aún con nosotros hoy en día, Dios todavía sigue tomando la iniciativa. Y por eso es muy importante que tú entiendas que si estás pasando ahora mismo por un problema en tu vida, si estás pasando por una batalla difícil, si estás pasando por algún momento que tienes incertidumbre, recuerda que no estás solo y que Dios está tomando la iniciativa. ¿Para qué? No para juzgarte ni condenarte, es para darte lo mejor Ujú. que tiene. Y por eso mira lo que dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, porque todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dará. Nosotros no escogemos a Dios, Ujú. Él nos escoge a nosotros. ¿Por qué? Porque Él siempre toma la iniciativa. Y esto es lo que está mostrando Abraham hasta ahora en esta historia. Muy bien, entonces vamos ahora a Génesis 18 de nuevo, los versículos 16 al 33. Y vamos a leerlo todo. Nos vamos a leer primero hasta del 16 al 26. Ujú. 16 al 26, Ujú. Génesis 18. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Hasta dónde? Hasta el 25. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y el 26, perdón. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Ujú. Muy bien, aquí hay unas cosas que tal vez nos surjan más preguntas que respuestas. Pero acá entonces Dios dice, yo estoy en una misión y no le voy a encubrir a Abraham lo que estoy por hacer, ¿verdad? Eso es lo que dice acá el texto. Correcto. Entonces Dios le dice a Abraham que él está de camino a Sodoma y a Gomorra porque el pecado de la ciudad es muy grave. Entonces dice el versículo 21, bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no, es así, quiero saberlo. Esa frase, bajaré a ver lo que están haciendo, se repite en la Biblia varias veces. La primera vez que la vemos en la Torre de Babel. Ujú. Cuando los hombres están haciendo esta torre y Dios dice en Génesis 11, vamos a bajar para ver qué están haciendo estos hombres. Muy bien. En la otra ocasión, donde dice también que el pecado ha subido,
Le encontramos también la historia de Abel y Caín y Abel, cuando dice que la voz de Abel clama desde la tierra por justicia. Y también la vemos en el libro de Jonás, en la historia de Nínive, cuando Dios manda a Jonás a Nínive y le dice, el clamor de la ciudad de Nínive ha subido hasta mí. ¿Qué ustedes piensan que significa esto de que el clamor ha subido hacia mí? Hay algunas personas que dicen incluso las acusaciones de esa ciudad han subido hacia mí. ¿Qué ustedes piensan? ¿Quién es el que está acusando? ¿Quién es el que está clamándole a Dios? Ya sea por justicia, por venganza, por algo. ¿Qué ustedes piensan? Interesante. En el caso de Nínive, por ejemplo, es lo que dice que es el clamor, el error, el horror del pecado que ha llegado a un límite. Pareciera que esto está muy asociado con el pecado contra el Espíritu Santo. El hecho de que a Daniel, Daniel el Señor se le revela en misión constantemente con amor y con amor. Y llega un momento donde o yo lo acepto o lo desecho. De su constante amor está llena la tierra, dice la palabra. Y entonces llega un momento como que pareciera que se corta eso. Y por misericordia también el Señor elimina el pecado. Muy bien. Como que hay ocasiones en la Biblia, en la historia, que la corrupción es tanta que es como que la gente que está siendo oprimida, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, tenían que haber gente abusada. Tenía que haber gente que se le hacía injusticia, tenía que haber gente oprimida. En Nínive lo mismo, en la Torre de Babel igual, o sea, en todas las ciudades porque somos pecadores. Y aparentemente llega un punto en la crueldad, en la corrupción, en la injusticia que no sé si es lo mejor que lo pudieron escribir los escritores de la Biblia, pero lo resumen de esa manera. Acá dice de nuevo, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave. Yo honestamente no sé muy bien definir eso, me gustó lo que dijiste. Pero la otra pregunta que hago es, ¿no sabía Dios realmente lo que estaba pasando? Dios sabía, eso Dios sabía, pero ¿quién es el acusador? Muy bien. ¿Quién es el que acusa? ¿Quién es el que quiere destruir? O sea, Adán, al entregarle las llaves, digamos, de este mundo de la representación en el cielo, la guerra en el cielo no es una guerra física, sino una guerra intelectual, una guerra de saber si Dios es realmente bueno o no. Esa es la guerra. Entonces, es una guerra de acusación. Una guerra de acusaciones. Que así fue como comenzó todo esto. Y entonces Satanás se trajo la tercera parte del cielo, digamos, con esas acusaciones y esas dudas. Entonces tú tienes todas estas situaciones aquí que suceden y Dios las sabe. Pero entonces ahora Satanás va a tener acceso al cielo, ya que Adán le entregó esa representación del mundo. Él, como representante del mundo, puede ir y decir, mira toda esta gente, mira todo lo que están haciendo, mira Caín lo que acaba de hacer. Es muerte. O sea, esto merece muerte. Tú tienes que hacer justicia ahora. Si eres un Dios justo, tienes que destruir. Buenísimo. Buenísimo, porque entonces pudiéramos, obviamente el texto no lo dice claramente, pero pudiéramos deducir que el que se presentó en el cielo para acusar a la ciudad de Sodoma y Gomorra fue Satanás. Podemos deducir eso. Porque Satanás es justo lo que significa es el acusador. Y se presentó justo como Dios dice para decir, mira, estas dos ciudades son tan impías, ¿por qué tú no las destruyes? Porque tú me sacaste a mí del cielo, yo tengo unas consecuencias, pero esta gente todavía está por la libre, como uno dice por ahí. Tú tienes que hacer algo. Y como esa acusación se hace en el cielo, donde está seres del universo entero, no sé, esto está totalmente una decisión, puedo estar totalmente equivocado, pero me parece que entonces Dios dice, ok, pues yo voy a ir abajo y voy a traer evidencia, por decirlo así. Voy a verificar para que ustedes estén tranquilos, porque ya yo sé. Dios lo sabe y por eso en la Biblia muchas veces se le dan atributos a Dios que no son atributos reales de Dios. Porque ¿por qué va a decir aquí el autor? No, y Dios mismo le dice, no, bajé para ver qué está pasando acá, pero si ya Dios lo sabe. Es como si Dios fuera ignorante a lo que está pasando en algunos lugares, porque tal vez así el autor lo ve, pero sabemos que Dios no es así. Y hablando y conversando
como siempre nosotros le decimos a la gente, ¿no? Lo que nosotros traemos aquí, no, usted no lo tome está como escrito en piedra. Claro, no sí, escrito sí, en sí. piedra, diría Estamos Joel, ¿no? todos aprendiendo. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de esto que pudiera ser un proceso de eutanasia divina? Mm. Ujú. Eutanasia divina. Y alguien me dice, ¿qué quiere decir con eso, pastor? O sea, si bien es cierto, Satanás es el acusador de los hermanos, también Dios no necesita que lo acusen porque él ve lo que está ocurriendo. Ujú. Satanás, yo no sé si él estaba tan interesado en la destrucción, porque Satanás disfruta mucho con el hecho de que los hijos de Dios se destruyan entre sí. Mm. O sea, Satanás Sí, sí, sí. disfruta en el hecho de que el pecado pase de generación en generación y se vaya corrompiendo todo. O sea, a Satanás lo único que le queda de, si queremos llamarle alegría, es perjudicar a los hijos de Dios porque sabe que hiere el amante corazón del Padre. Ujú. Y el Padre mira y dice, ¿qué va a pasar con Sodoma y Gomorra? Y es un efecto desencadenante horrible de la condición pecaminosa. Y mira las generaciones posteriores, ¿no? Mm. Y yo digo, esto no será un efecto de justamente eutanasia divina para evitar mayor sufrimiento. Y bueno, justo por ahí es que me quiero ir. Porque precisamente yo creo que tal vez esa era la visión que tenía Abraham. Mira cómo Abraham responde en el Ujú. versículo 23. ¿Quién lo puede Ujú. leer? 23 y 24. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el Está impío? bueno eso. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Y la pregunta que le hago es, ¿cuándo le dijo Dios a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra? No aparece No allí. aparece eso. No aparece Dios eso. nunca le dijo a Abraham que le iba a Sodoma a averiguar y que si el pecado era grave iba a destruirlo. Ujú. Pero Abraham, como no tenía todavía toda la revelación de Dios, porque toda la revelación de Dios solamente vino en Jesús, Abraham estaba pensando que la razón por la cual Dios o estos ángeles iban a ir a Sodoma, bueno, ya a este punto se da cuenta que es un ser sobrenatural, Ujú. es porque Dios va a ir a hacer justicia. Y la justicia de Abraham es, si son Destruirlo. malos, tienen que ser Claro, destruidos. eso es lo que Pero si lleva son su ADN. buenos, tienen que salvarlos. Y por eso Ujú. dice, pero vas a destruir al justo con el injusto. No, tú no puedes bregar así, porque es injusto que tú mates al bueno por culpa del malo. So, la visión de Abraham hasta este punto no está total hacia Dios, no está totalmente revelada y por eso él piensa que Dios va a ir a destruir cuando Dios no le ha dicho en ningún momento que iba a destruir. Pero lo entiende de esa manera, porque en el verso 20 dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado según su obra. O sea, en la mente de Abraham, en el conocimiento, en el entendimiento de Abraham, dice, bueno, causa y efecto. Pecaron, Correcto, están mal, Dios los va a destruir. Porque exacto, esa es la forma en que fue enseñado, ¿no es correcto, cierto? O sea, Dios es un Dios destructor. exactamente. Destruye el pecado, que es distinto a amar al pecador. Y por eso, no sé, y hoy voy a tirar aquí un punto que lo he estado estudiando más y más últimamente y me está haciendo mucho más y más sentido. Y tiene que ver con estos textos. Vamos a leer 3 textos antes de Ujú. llegar a ese punto. Santiago 1.17, que lo leímos ahorita, pero vamos a leerlo de nuevo. Ujú. Hebreos 13.8. Ok, yo busco ese. Y yo voy a buscar Malaquías 3.6. So, ¿Cuál Santiago busca? 1.17, Hebreos 13.8. Yo leo Eh, Hebreos. ok, tú buscas Malaquías 3. Yo busco Santiago entonces. Ok. Yo busco Santiago, Hebreos 13.8 Daniel Ujú. y Malaquías 3.6 Daniel. Muy bien. Este texto lo leímos ahorita cuando dijimos de que todo buena dádiva y todo un perfecto viene de Dios, pero fíjate Correcto. lo que dice acá. En la segunda parte dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. Dios nunca, ¿qué? Nunca cambia. Ujú. Hebreos 13.8. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Jesús No tiene sombra de variación. no cambia. Y ahora Malaquías 3:6. 3.6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Me gusta esa. Ujú. Ujú.
dice, yo no cambio, y como yo no cambio, es la única razón por la que ustedes no son consumidos. Ujú. Pero ¿por qué entonces queremos aplicar de que sí, hay ocasiones en que Dios sí consume? Ujú. O sea, si Dios no cambia, Ujú. actúa siempre igual. Ujú. Entonces, si este texto de Malaquías dice, yo nunca cambio y por eso ustedes no han sido consumidos, entonces Dios no iba a ir a Sodoma y Gomorra para consumir, Ujú. porque Él no cambia. No sé si me están siguiendo Sí, con la sí, línea sí, de sí. pensamiento que traigo. Sí, sí, sí. Entonces, si Dios no cambia, entonces la iniciativa que tiene Dios al ir a Sodoma y Gomorra es la misma iniciativa que vemos a través de toda la Biblia cuando Él va a alguien que está en pecado, cuando va a alguien que hizo un error. Volvemos de nuevo al mismo punto. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tomó la iniciativa y fue a buscarlos, a verlos para condenarlos. No, No. para salvarlos. Ujú. Ujú. Totalmente. Cuando Dios va incluso cuando va a la torre de Babel, Dios va para destruir a los que estaban construyendo esa torre. No, va para salvarlos. Y alguna puede decir, no, pero le confundió las lenguas. Pero es que confundirle las lenguas Era una manera de fue una salvarlo. manera de salvarlos. Ya. O sea, cada vez que Dios se acerca a alguien que está en pecado, nunca en la Biblia es para destruir, siempre es para salvar. Ujú. Porque Dios nunca cambia. Y por eso a mí me parece que Abraham obviamente no entendía bien quién era Dios, porque piensa que Dios va a ir allá a encontrar, si su pecado es mucho, lo voy a destruir. Pero al contrario, si su pecado es mucho, más gracia, más salvación va a tener Sodoma y Gomorra. Porque Pablo nos dice en la Biblia que donde abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? Sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Te sumo un versículo Sí, más, ¿no? dale. El Salmo 33 y el verso 5 dice que Dios ama la justicia y ama el juicio, dice. Mm. Pero dice también, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. 33. Él ama Sí. la justicia, ama el juicio, pero de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Entonces, bajo esto te pregunto. Y alguien puede decir, bueno, está bien, Sodoma y Gomorra fueron destruidas. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué ocurrirá con los niños bebés que había allí? Mm. Que no podían distinguir entre su mano derecha y mano izquierda. Fueron destruidos en Sodoma y Gomorra. ¿Habrá eternidad para ellos? ¿Nos encontraremos con esos niños en el reino de los cielos? Si nos tomamos de todas estas partes de la Biblia que tú has leído, y esta que sale en el Salmo 33, quiere decir que en esa obra, la Biblia le llama la obra extraña de Dios. Sí. La obra de eliminar el pecado se extraña a Dios porque Dios es creador, Ujú. no destructor. Correcto. No encontraremos gente de Sodoma y Gomorra. Bueno, Jesús en el Nuevo Testamento dice que si los milagros que se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, en Jerusalén, Ujú. se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, se hubiera arrepentido la ciudad. Y por eso justo, Daniel, a lo que voy es eso. Cuando Caín mata a Abel y Dios sale al encuentro de Caín, Ujú. lo mata. No. No. Al contrario, le pone una marca para que nadie que lo destruya. Ujú. ¿Y cómo termina la vida de Caín? Bueno, Caín se fue, hizo una ciudad. No sé cómo terminó la historia de Caín, no sabemos. Pero El hecho de que no le pusieran marca para que no lo mataran, ¿era un acto de venganza porque todo el mundo sepa que mató no, a su digo, yo hermano? pienso que no. Yo pienso que no. Al contrario, es una acción de gracia y de misericordia, ¿Para que tuviese tiempo de qué? de arrepentirse. Claro que sí, Y por eso entonces claro que sí. Dios siempre se acerca al pecador para salvar. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque Que iba a sabía que anunciar, no, que en 3 días va a ser destruida, pero Jonás sabía que Yo Dios- sabía que que los tú iba a eres perdonar. lento Que Dios los para iba a la ira, perdonar. grande en Jonás quería que los misericordia. O sea, destruyeran. si una sola persona en Nínive se arrepentía, Dios no iba a destruir la ciudad. Nos dice la historia de aquí de Abraham. So, Dios siempre se acerca para salvar. Y por eso, ¿quiénes entonces? Bueno, vamos a leer estos textos antes de hacer esta pregunta. Ujú. Romanos 5, 6 al 8. ¿Quién busca esa? Yo lo busco, bien. Romanos 5, 6 al 8. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Y yo voy a buscar a Ezequiel 18. Romanos 5, 6 y 8. Ujú. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Y yo voy a leer Ezequiel 18, 11 y 32. Ok, ¿qué dice Romanos 5, 6 y 8? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente es apenas morirá alguno por el justo. Con todo, pudiera ser que algunos harán morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo
Murió por nosotros. ¿Qué quiere decir este texto? Que cuando nosotros éramos enemigos, cuando estábamos apartados de Dios, cuando estábamos en pecado, Dios vino y nos amó, no nos destruyó. Ujú. Murió por nosotros cuando éramos enemigos. O sea, eso es tremendo porque rompe todo, o sea, de que Ya. tienen, o sea, Totalmente. todo se centra en Jesús, todo se centra en Dios, en lo que Él hace, no en lo que hacemos nosotros. Correcto. Todo lo hace Él, hasta acercarse. O sea, ni siquiera Todo. eso o sea, ni siquiera tenemos Literalmente que todo. acercarnos. O sea, viene al hoyo donde estamos y ahí va Y nos saca. O sea, es increíble eso. Todo lo hace Dios. Por eso Todo. toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Muy bien. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quiere que cuántos sean salvos? Todos. Todos. Entonces, ¿qué quería Dios que le pasara a los habitantes de Sodoma y Gomorra? Que se salvaran salvaron. Que se salvaran. O sea, no es ninguna de eso. Ezequiel 18, versículo 11 y el 32 dicen: ese hijo también comete, Ezequiel, ¿estoy en Ezequiel? Sí, 18, 11. Ese hijo también comete todas las maldades que su padre jamás haría. Rinde culto a ídolos en los montes como... No, me parece que no es Ezequiel 18. Vamos a ver si es el 32. Ajá, sí, acá. El versículo 32 dice, no, ¿será el 1? No, el 32 dice, no quiero que mueras, dice el Señor soberano. Ujú. Cambia de rumbo y viva. Vamos a ver más adelante, donde dice, por lo tanto, el versículo 30, por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. ¿Que qué te destruya? El pecado. No Dios, Ujú. que el pecado te destruya. Tú Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? Ujú. No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Así que la misión de Dios, y esto es lo que vamos viniendo, la misión de Dios es siempre salvar, nunca de destruir. Ahora, ¿por qué entonces tenemos nosotros la idea de que Dios es un destructor? De que Dios, si no lo aceptamos, tiene que, aunque Él no quiera, tiene que matarnos. Es que hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que si la miramos así, que se le atribuyen a Dios. Correcto. El ángel destructor de Egipto, siempre que Dios envió fuego y destruyó Sodoma y Gomorra, Dios envió el diluvio. Y entonces cuando empezamos a estudiar la Biblia a través de Jesús, vemos que Jesús nunca destruyó, nunca condenó, Correcto. al contrario. Y entonces, en este estudio que tenemos que hacer de esta perspectiva, también hay cosas, por ejemplo, que como la verdad fue siendo progresiva, las cosas buenas y malas se le atribuían a Dios, porque no había un conocimiento de un ser maligno hasta... y que eso se ha estado estudiando ahora, hasta que fueron exiliados a Babilonia. De ahí empieza a haber un conocimiento de que hay un ser maligno, pero antes del exilio de Babilonia no hay Sí, conocimiento. Dios Entonces, hacía lo bueno y lo malo también. todo se le atribuye a Dios, lo bueno y lo malo. Correcto. Pero después hay un cambio en eso. Y es el cambio también que viene a mostrar Jesús, de mostrarnos eso. Entonces, se nos queda muchas veces la idea de eso, de cuando la Biblia nombra y le atribuye esas cosas a Dios, que no estaba el conocimiento de un ser maligno todavía. Quizá Sí. nos ayuda un poquito, sumando a lo que Denner dice, entender. Dice que ¿por qué te alcanzará el pecado? O sea, al fin y al cabo lo que destruye no es Dios. ¿Qué es lo que destruye? Es el pecado, es lo que destruye. Pecado. Y y al fin y al cabo es producto de nuestros actos, de nuestra rebeldía contra Dios. O sea, quizá podemos poner un ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que hay ciertas cosas que comemos que no nos hacen bien y perseveramos en eso durante tiempo, con un cigarrillo, con bebidas alcohólicas, con cosas que tienen grasa, y durante un tiempo pareciera que nada te ocurre, pero llega un momento en que finalmente la enfermedad apareció y las consecuencias de haber ido contra las leyes naturales de Dios te alcanzan y moriste. Entonces, Sí, no fue Dios que te mató, no fue Dios que te mató. justamente. No te destruyó Él. Y fíjate, cuando decías eso, me acordé del texto que Pablo dice en Romanos, que la paga del pecado es muerte.
¿quién es el que paga con muerte? Es el pecado. Claro. Pero dice, pero el regalo de Dios Es es vida. vida eterna. Por eso Dios siempre está en esta misión de salvar. Y por eso cuando Jesús llega justamente, como tú estabas diciendo, Denar, Jesús, en mi opinión, aclara un poco más este concepto. Y vamos a leer 4 textos, Ujú. 3 de ellos de Jesús mismo. Juan 8:44. ¿Quién lo busca? Yo lo busco. Ok. Juan Juan 8:44. 10:10. Y yo busco primera de Juan 1:5. Mira lo que dice Jesús mismo con respecto a quién mata y quién da vida. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y Ok. no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que, ¿quién es el homicida según dice Jesús? Satanás. 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 No porque él mate, sino porque instiga. Sí, porque él es el padre del pecado y el pecado es el que mata. Porque fíjate, la palabra está asociada con mentira. Ujú. O sea, te miente, le mintió ciertamente, no moriréis. O sea, Correcto. no los mató él. Ciertamente ellos aceptaron la mentira y la mentira los mató. Entonces, cuando aceptamos las mentiras que Satanás dice con respecto a Dios, Ujú. esas mentiras nos van a llevar a la muerte. Correcto, Y por eso Dios quiere revelarse a nosotros, correcto. para que podamos creer la verdad de Él. Excelente, así es. Así que Él es el homicida y es interesante porque no puedo concebir en mi mente una idea de que Satanás es homicida, pero Dios también es homicida, pero es justo. Es un homicida justo. No, no es un homicida, aunque sea por la justicia más grande. Juan 10:10. Que Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ah. El ladrón viene a Hurtar, matar, matar y destruir. y destruir. Justo 2 palabras claves, matar y destruir. Destrucción y muerte. Es del ladrón. El ladrón es el que hace eso, no Dios. Dios viene a qué? A traer vida eterna. Vida, vida, Es vida. que es inconcebible que el creador Justo, precisamente. que hace vida, que crea vida, que forma vida, sea el destructor también, que elimine la propia vida que él hizo. O sea, No hace sentido. no hace sentido lógico. Y por eso es que esta mentira, que viene desde la Edad Media, más que nada, bueno, ya se creía hasta que vino Jesús, pero en la Edad Media se trajo esta idea de que Dios es también un vengador y que si tú no estás haciendo lo correcto, te va a traer fuego consumidor. Ujú. ¿Viste? Esta idea de que mira este cuadro de Dios a ver si es atractivo. Dios es amor, pero si tú no lo aceptas, es fuego destructor. Ujú. Eso hace sentido. Mm, mm. Eso apela a que yo diga, bueno, caramba, qué lindo es esa característica de Dios, voy a seguirlo. No, es un Dios manipulador incluso, el Dios que te dice, yo te amo, pero si tú no me amas para atrás, yo te voy a matar. Es inconcebible. Entonces, por eso, esa mentira tenemos que sacarla y pedirle al Espíritu Santo que la saque de nuestra mente y que nos traiga la verdad acerca de Dios. Pero de que va a haber una destrucción, hay una destrucción, pero no es Correcto. causada por Dios. Es el Exactamente. mismo pecado que lo que dice la Biblia Exacto. es el que destruye. Correcto. ¿Quién es el homicida? ¿Quién es el que quiere Exactamente. Y gracias por esa aclaración, porque no estamos diciendo que no va a haber una destrucción y que lo de Sodoma y Gomorra, el fuego, no pasó, porque sí pasó. Pero ¿quién entonces, a quién se le puede acreditar el fuego de Sodoma y Gomorra? En mi opinión, solamente se le puede acreditar a Satanás, no a Dios. En mi opinión. El Puedo permiso, estar equivocado. el permiso para que ocurra. ¿Sí? Permiso. ¿Por qué? Porque los habitantes de Sodoma tuvieron oportunidad de arrepentirse. Dios fue justamente para salvarlos. De paso, el caso de Lot es muy interesante porque a través de Lot, Dios también quería que la influencia de Lot fuera en la ciudad. Exacto. Saca a tus yernos, ¿no? Y no le creyeron. Todo el mundo se mofaba de él. Lamentablemente, las personas de Sodoma y Gomorra decidieron no aceptar la gracia de Dios, no aceptar la justicia de Dios. Y finalmente, el ladrón y el destructor, que es Satanás, hizo lo que él siempre hace, simplemente que ahora no lo hace porque Dios no lo permite. Si no fuera por la gracia y el poder de Dios, ahora mismo nosotros estuviéramos aniquilados por el enemigo, pero totalmente, porque él quiere matar y destruir.
La única razón por la cual nosotros estamos vivos hoy en día es por la gracia de Dios y por su amor. Ahora alguien puede escuchar y decir, bueno, pastor, y cuando se ha consumado completamente el pecado, va a haber erradicación del pecado y de los pecadores también, Claro. al fin de los tiempos. Y quizás ahí vale la pena para dejárselo a nuestra gente un poquito más claro. En Isaías 28, 21, hablando justamente sobre ese tema, ¿no? Y es el final de los tiempos, dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perizim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra. Y dice, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. O sea, algo que Dios no hace. O sea, la eliminación final del pecado. Date cuenta, o sea, estamos hablando de algo muy triste para el final del tiempo, ¿no? La gente que no aceptó a Jesús, pues no puede vivir en armonía con Dios en el cielo. Sería muy triste, serían muy infelices allá arriba. Claro. Y el pecado es eliminado, Satanás es eliminado, y como le llama la Biblia, dice, es una obra extraña para Dios. ¿Por qué? Porque Él es creador, es amante, y lo va a tener que hacer. Sí, yo no sé, o sea, no tengo respuestas a cómo va a ser eso, obviamente. Yo lo que sí sé es que Dios no cambia y Él siempre es amor. Sí. Y las cosas que hará las hará por amor, en beneficio. Y por eso, en el caso de, ya tenemos que ir terminando porque nos quedan algunos 4 minutos. Por eso cuando vemos aquí a Abraham que está intercediendo por esta ciudad, si hay 5 justos, si hay 4 justos, y Dios todo el tiempo le dice, no, no la voy a destruir, no la voy a destruir, no la voy a destruir, es un ejemplo de lo que Dios hace. La Biblia nos dice que aún ahora el Espíritu intercede por nosotros. Aunque nosotros no se lo pidamos a Dios, Dios está intercediendo por nosotros, siempre a nuestro favor. Todo lo que Dios hace por nosotros es siempre a nuestro favor, nunca en contra. Y ese es un cuadro de Dios que a mí me llama la atención, que alinea con Jesús, sobre todo. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que la cogió en adulterio? Ni yo qué, ni yo te condeno. Jesús no le tiró la piedra para matarla, porque Jesús, Dios, no vino a matar, vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso, en el caso de Abraham, vemos claramente cuál es la misión de Dios. La misión de Dios es salvar. Lamentablemente, van a haber muchas personas que no van a salvarse simplemente porque decidieron rechazar la revelación de Dios y la gracia de Dios. Y Dios, una de las cosas que más respeta es nuestra libertad. Y nosotros decidimos si queremos aceptar y creer la verdad acerca de Dios y salvarnos, o seguir creyendo las mentiras y terminar muertos, porque la paga del pecado es la muerte. Así que nada, que Dios nos ayude a ser como Abraham. Amén. Que podamos mostrar esa misión de amor al extraño, dar lo mejor, especialmente hoy en día, no sé en otros países, pero aquí en Estados Unidos, con esto de la migración, los ilegales y todo lo demás, hay una animosidad a no tratar con bien al inmigrante. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que tratar con bien a todos y darle siempre a todos lo mejor, porque así mostramos el amor de Dios. Y a interceder en oración por aquellos que tal vez no han aceptado la revelación de Jesús, e interceder por ellos. Y si intercedemos por ellos, según nos enseña Abraham, Dios dice, no la voy a destruir por amor a ellos. Así que nada, no tenemos tiempo para más. El estudio puede haber continuado, pero gracias, Dena, gracias, Daniel, por estar con nosotros. Esperamos que haya sido bendición y que esto te anime a estudiar más, a profundizar más y dejar que el Señor, como decía Dena ahorita también, que la verdad es progresiva y que a la medida que vamos estudiando, más y más revelación el Espíritu te va a dar cuando sea necesario. Así que, Daniel, si puedes terminar con oración. Claro que sí. Señor, en tus manos de misericordia nos entregamos. Agradecemos porque el Espíritu Santo trabaja en el corazón de cada uno de nosotros y que ese Espíritu, Señor, nos lleve a donde quiera que vayamos, al igual que Abraham, ser de bendición para la gente que está a nuestro lado. Que siempre podamos tener una palabra de Jesús para que la gente que no te conoce, Señor, puedan conocerte. Y especialmente nosotros también podamos crecer en gracia y en sabiduría para contigo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias una vez más, que Dios te bendiga y nos veremos la próxima semana en la otra edición de Estudiemos Juntos. Amén.